Estamos con Jefferson Moreno, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Moreno? Muy buenas noches. Buenas noches, por acompañarnos. Omar. Gracias por la invitación siempre. Y la última vez que conversamos lo decíamos, ¿no? La suerte del expresidente Pedro Castillo estaba más o menos echada y el juez Juan Carlos Checli ha sido bastante claro. Pero me gustaría hacer un poco de docencia con usted en este caso, porque siempre se confunde, ¿no? Lo que estamos no es una sentencia. Esto es una prisión preventiva. Es para que el acusado, el investigado, no se vaya a fugar, no entorpezca la investigación. ¿Cuáles han sido los criterios que ha utilizado el juez Juan Carlos Checli? A ver, es cierto. Es más, tanto es que no es una sentencia que la lógica es el proceso nos va a demorar. Y como nos va a demorar, una de dos. O no podemos esperar porque si esperamos él desaparece, o no podemos esperar porque si esperamos él nos destruye, nos obstruye lo que podemos ir encontrando en el camino. Entonces, ese es el fundamento. Es que nos falta todavía para largo rato, entonces hasta que lleguemos a una sentencia final necesitamos a esta persona en una prisión preventiva. 3 requisitos, recuerden todos, lastimosamente populares en estos temas de prisión preventiva, sobre todo en funcionarios públicos. Primero necesitas vincular a esa persona a la que le estás pidiendo prisión preventiva con un hecho que es delictivo. Y eso es lo que nosotros hemos llamado graves y fundados elementos de convicción. Que en el caso del presidente Castillo ni siquiera era un objeto de debate interesante porque los elementos de convicción son clarísimos. Desde el momento en que la fiscal de la Nación presenta la denuncia constitucional y adjunta toda una serie de elementos, esos elementos hoy se han convertido en los graves y fundados elementos de convicción que el juez ha tenido en consideración. Cuando decimos, porque todavía incluso puede sonar un poco técnico, cuando yo digo elemento de convicción me refiero a pruebas, es decir, que la Fiscalía muestra pruebas de que el expresidente haya cometido actos ilícitos o indicios de que ha cometido actos ilícitos. Lo que pasa es que si nos ponemos así muy especiales, uno dice, teóricamente la prueba solamente se actúa después de un juicio, porque necesitas al testigo sentado en el juicio, preguntado por el fiscal y preguntado por los defensores. Entonces, técnicamente, solo a partir de ese momento tiene juicio. Lo que no le quita el nivel probatorio en la etapa de investigación, porque igual ese testigo que va a declarar, Fermín Silva, Bruno Pacheco, ponga quien quiera sentado, es interrogado por un fiscal y además con posibilidad de que la defensa también haga preguntas. Entonces, quizá en términos más prácticos, este testimonio, esta colaboración, este voucher con este depósito, me indican que tú podrías sí ser la cabeza de una organización criminal. Eso es lo que está diciendo el juez, eso es lo que sostiene la Fiscalía y es lo que el juez recoge y acepta. Y lo que ha presentado la Fiscal de la Nación ante el Congreso de la República fueron 190 elementos de convicción. Esos elementos el juez los ha analizado, los han debatido en la audiencia y el juez ha dicho, hay elementos, esto es claro. Mínimamente hay una probabilidad de que si nosotros pensáramos que estaríamos en el juicio, a este señor probablemente lo condenen. Ese es el análisis de la prisión preventiva en el primer presupuesto. Y no es poco, Cierra ¿no, tus doctor? ojos y piensa que estás en el juicio. Si con lo que me has traído probablemente lo condenen, entonces cumples el primer presupuesto. Es decir, y en este punto, el Ministerio Público, el fiscal está pidiendo... Ha alcanzado ese nivel. 32 años. Es decir, Pedro Castillo podría enfrentar una pena de 32 años por ser la cabeza de una gran organización criminal o de varias organizaciones criminales, como lo queramos ver. Lo que pasa es que las penas las han sumado. Se trata de organización criminal primero, cómplice en colusión y tráfico de influencias. 3 delitos. Todas las penas de estos delitos las sumas y te da el resultado de 32 años con probabilidad de la condena, ¿no? Entonces tienes primer requisito cumplido sin cansarse. Sin cansarse. O sea, en ese punto no ha habido discusión. El segundo requisito es que no puedes aplicar prisión preventiva en todos los casos. Tienen que ser delitos graves. Entonces, la gravedad la mides con la pena. Tienen que ser más de 4 años. En el caso eran 32 años. Entonces, sin cansarse, también tienes cumplido el segundo requisito. El tercero siempre es el problema. Recordarás que siempre hemos conversado del tercer presupuesto, que es el peligro procesal. Y ahí sí es muy difícil, por eso que la prisión es excepcional, y no se sustenta normalmente en la responsabilidad, sino en el peligro. ¿Por qué? Porque tú necesitas datos objetivos que te permitan concluir que la persona o va a desaparecer, va a fugar, o te va a obstaculizar. Pocos casos tienen datos tan objetivos como el caso del presidente Castillo. Claro. ¿Cuál es el elemento fundamental? 2 principalmente, en el caso del presidente. El tema del arraigo y el tema de su intento de fuga
a la embajada de los Estados mexicanos. Entonces, ahí viene el tema y el señor juez dice, vamos a analizar su arraigo. Domicilio no tiene, porque antes vivía en Palacio, luego intenta irse a la embajada y no intenta irse a donde supuestamente era su domicilio anterior, Cajamarca. que sería Cajamarca. Achur. Se intenta ir a la embajada para luego fugar. Es decir, y esto es bien importante, el acto que él comete Es el 7 de fundamental. diciembre de agarrar sus cosas, agarrar a su familia y tratar de ir hacia la Embajada Correr a de la México, embajada. como quedó demostrado por el propio presidente mexicano, quien reveló que recibió la llamada del expresidente Castillo, ese hecho ha sido fundamental Es la para, base, es la para base. decidir, oye, claro que hay riesgo de fuga. Es la base, porque necesitas un dato objetivo. ¿Qué más objetivo que el hecho de que se está yendo a territorio de otro país y de ahí ya no lo ibas a poder encontrar? ¿Qué más objetivo que la declaración del policía que iba con él? Claro. Que te dice, él me dijo, vámonos para allá. Entonces, ese es un dato objetivo. Y a eso súmale que el juez agarra y dice, entonces no tiene domicilio. Y claro, hay un argumento que se presenta en la audiencia para pelear. Ahí me donde- gustaría detenerme, porque es bien curioso, nunca lo había escuchado, pero antes de ir a eso, quería agotar el tema de México, porque entiendo que el propio juez Checkley lo que dice es, oye, además, el riesgo de que tú salgas en libertad y termines asilándote en la Embajada de México y viajando a México es sumamente alto, porque ya tu familia... Está allá. Tu familia nuclear se encuentra en México. Totalmente. Y México, el presidente, públicamente brindado todo te ha eso. dicho, te voy a recibir con los brazos abiertos. Así es, así es. Por eso digo, el peligro procesal ha rondado en ese dato objetivo. Rara vez tú tienes datos tan claros como en el caso del presidente Castillo. Normalmente la interpretación se hace a través Claro. de inferencias, tú piensas, no tiene esposa, entonces se puede fugar, Claro. no tiene bienes, se va a ir. No, pero acá tienes el dato, tienes el acta y tienes la declaración. Del efectivo policial me refiero. Súmale que la familia ya está fuera, súmale la declaración del presidente, súmale la declaración del embajador, entonces tienes el dato más objetivo posible para enseñar en cualquier salón de clases que represente un peligro procesal, por lo menos de fuga. Claro, ¿no? pero lo curioso, ya vamos al punto ese, es la respuesta de la defensa del Ahí- presidente ese es Castillo, tema que interesante. es interesante y un poco gracioso, porque lo que dice es, no, pero podemos consignar como domicilio el penal Barbadillo. Sí, claro. Es una cosa... El problema con ese razonamiento es que no es que el presidente Castillo haya llevado su cama y sus herramientas de agricultura porque él haya querido, sino porque está obligado a estar ahí. O sea, no es una cuestión domiciliaria facultativa, porque él dijo, me gusta estar en Barbadillo. No, él está obligado a estar ahí. Y súmale un dato adicional, no es permanente. Porque el domicilio, finalmente, Claro. tiene que ser el lugar donde, oye, siempre lo vas a encontrar. Claro. Entonces, con esos datos, obviamente, ese argumento era poco sólido, obviamente se iba a discutir bastante fácil y el juez efectivamente dice, oye, está obligado en una prisión, está ahí por un mandato, no está por voluntad. Entonces, eso no puede ser considerado un domicilio, ¿no? Ni siquiera, y eso me pareció muy raro, entraron a la discusión de, por ejemplo, una probabilidad de domicilio en Cajamarca, ¿no? No. ¿Por qué? Porque tenías el dato fundamental de que se estaba yendo a la embajada y no a su casa donde supuestamente estaba antes, que era Cajamarca. Y en el caso de entorpecer la justicia, que es el otro punto clave, el juez también tiene unas declaraciones contundentes sobre lo que fue, entiendo, el rol de Pedro Castillo el 7 de diciembre. Sí. Primero, ahí hay un dato fundamental. La organización criminal está vigente, ¿ah? Ese es el primer problema. Entonces, ¿qué pasa? Que si el investigado, líder de la organización criminal, obtiene su libertad, entonces puede ser ayudado por los miembros de la propia organización que todavía está vigente. E inclusive, dicen las propias disposiciones fiscales, hay funcionarios que aún se mantienen en el cargo. Entonces, eso te genera también un problema de obstaculización. Súmale a eso dos datos. La pérdida, destrucción de los celulares declarado por Beder Camacho, ordenado, en palabras de él, por el líder de la organización, que sería Pedro Castillo. Otro dato súper objetivo de que hay un acto de obstrucción clarísimo.
y la pérdida de los cuerpos. Es decir, Pedro Castillo cumplía todas las figuritas para que el juez le dé la prisión preventiva, tal cual ha sucedido el día de hoy. Doctor, le pido un instante. Pero yo quería seguir preguntándole al doctor Jefferson Moreno sobre la situación legal del expresidente Castillo y además de los otros investigados. Y decíamos que queda clarísimo que el juez le iba a dar la prisión preventiva. El ex abogado del presidente Castillo, el doctor Benji Espinosa, decía que no tiene sentido dar 2 prisiones preventivas, porque puede ser confuso para mucha gente decir, oye, pero Castillo ya está en la cárcel con una prisión preventiva de 18 meses. ¿Por qué darle otra prisión preventiva de 36 meses? Y ese fue un punto de discusión que el juez ha respondido. Dice, a ver, primero, los procesos son independientes. Una cosa no tiene que ver con la otra. Segundo, no hay ninguna restricción legal para que un juez imponga respecto de una persona una prisión preventiva por un hecho A y por un hecho B discuta otro tipo de medidas. Porque imagínate el siguiente supuesto. En el hecho A, una persona se le impone mandato de prisión preventiva, en el hecho B también, en el hecho A interpone recurso de apelación y gana su recurso de apelación. Revocan el mandato y por lo tanto se le otorga, imagínate, comparecencia con restricciones. Entonces, obtiene su libertad. Y respecto del hecho B, entonces ya quedaría manifestada la posibilidad de la fuga, ya no lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, como cada proceso es independiente... Porque son carpetas diferentes. Cada proceso responde a hechos diferentes. Aquí estás debatiendo el acto de la rebelión, el acto de levantarse en armas, etcétera, y aquí estás debatiendo Petroperú, Ministerio de Vivienda, etcétera. Entonces, como son hechos independientes, las valoraciones también son independientes. Y si bien en el caso de rebelión o conspiración para la rebelión, donde se le ha dado 18 meses de prisión preventiva, entiendo, la defensa de Castillo ha perdido todo. Es decir, la Corte Suprema le ha dicho, oye, esto sí Cuestión está previa, bien dado. apelación. Al menos entiendo que hay más debate constitucional, legal. Teórico del delito. Teórico, claro, si estuvo bien o no, si la detención fue la adecuada, si el Congreso actuó bien, si la protección constitucional que tenía. Entiendo que hay un debate interesante, al menos en ese punto. Pero en el caso de corrupción, en el caso de organización criminal, no hay ningún debate. No, el único que se ha intentado presentar es el hecho de que la fiscal de la Nación había presentado una denuncia constitucional siendo él todavía presidente de la República, pero ese tema también quedó disipado porque no había ningún problema en que se presente una denuncia. Lo que se prohibía era que se formalice la investigación y, por lo tanto, a partir de ahí acusar constitucionalmente al presidente de la República. Entonces, que era lo único que por ahí se intentaba presentar, pero después de eso no había ningún tipo de observación. No tienes ninguna discusión, porque además, a diferencia del delito de rebelión, este es un caso de corrupción bastante grave, ¿no? Entonces, la presentación del caso también es totalmente diferente en todos los niveles, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los años, ¿no? Porque ya hablar de 32 años es un montón de tiempo. Claro. ¿Puede aumentar esto? Se lo pregunto porque las investigaciones en torno al expresidente Castillo continúan. Es decir, entendemos que son 3 carpetas fiscales por las que se le está acusando en este momento. Sí. Pero él tiene muchas más investigaciones. Para poner un ejemplo, esta nueva organización criminal que se ha revelado, que buscaría el espionaje de contrainteligencia, ¿podrían sumarle más años de detención? No, en realidad, si yo fuera condenado, yo ciudadano peruano, fuera condenado a 20 años y en paralelo tengo otra condena de 5 años, estoy cumpliendo mis 20 años de mi primera condena y mis 5 años de mi segunda condena, ¿no? No es que vayas a sumar todas las penas tipo sistema americano. Y además nosotros tenemos como pena máxima los 35 años, ¿no? No podría superar ese máximo. Es decir, en el peor de los escenarios, Castillo podría... 32 años, que es el caso más grave que tiene. 32 años. Este caso de acá, por el que le acaban de dar prisión preventiva, que es el caso más grave que tiene, con la pena más alta que tiene, son los 32 años. ¿Y él tiene alguna posibilidad de colaborar con la justicia, de convertirse en colaborador, o dado que él era la supuesta cabeza de las organizaciones criminales, no tiene ningún tipo de beneficio? Nosotros modificamos nuestra normativa de colaboración eficaz y permitimos que los líderes puedan someterse a colaboración. Pero tendría que ser de tal magnitud la información de que podamos por lo menos sentarnos a la misma mesa a conversar. Entregar información respecto de otros funcionarios de alto nivel podría ser. Solo hay una restricción, que ya no se le puede dar el beneficio de exención de la pena. Es decir, no es que no te vamos a imponer una pena, obligatoriamente se le impondría una pena. Y de 32 años, muy difícilmente vas a llegar a un beneficio de 4 años de pena suspendida.
aunque seas un colaborador eficaz, el mejor colaborador, probablemente tu pena sea efectiva. Pongan el ejemplo de Walter Ríos. Claro. Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao, se somete a la colaboración eficaz, pero aún así la pena que le han impuesto es efectiva de 12 años, me parece. ¿Por qué? Porque pese a ser el líder, sí entregó información de altos funcionarios, provechosa, corroborada y todo, pero aún así la pena no le alcanzó para ser suspendida. Sí, claro, y eso que Walter Ríos sí tenía superiores, ¿no? En el caso de Castillo, pues, ¿qué más superior que un presidente de la República? Es muy complicado, pero salvo que no se le da el beneficio de la exención, es posible. Y ahora, porque no solamente se vio el caso de Pedro Castillo, se vio el caso de sus dos exministros, Juan Silva, hoy prófugo de la justicia, se sospecha que está en Venezuela, y Heiner Alvarado. Interesante el caso de Heiner Alvarado, exministro de Vivienda, a quien no le han dado la prisión preventiva, le han dado comparecencia con restricciones, ¿entiendes? Sí, es que ahí hay un dato interesante. Él venía con impedimento de salida del país. Entonces el razonamiento es, si el impedimento de salida del país está funcionando y él ha tenido un comportamiento procesal adecuado, ¿para qué le das prisión? Porque se supone que la prisión sirve para asegurar el peligro de fuga, imagínate. Pero él tiene impedimento de salir del país. Entonces no se ha fugado, está sirviendo. Como está sirviendo, entonces queda con la comparecencia con restricciones. Y además el impedimento de salir del país todavía está vigente, no se puede ir. Entonces no es necesaria la prisión en ese caso. Por ejemplo, a mí me preguntaban el otro día por qué en el caso de la congresista Betsy Chávez no se pide prisión. ¿Y por qué no se le pide impedimento de salida del país? Porque no sería estratégico. Porque si le pides impedimento de salida del país ahorita en preliminares y luego el Congreso autoriza su procesamiento y le piden prisión, ella llegaría a la audiencia a decir, yo tengo impedimento de salida del país y está funcionando. ¿Por qué me cambiaría esa prisión? ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de Heiner Alvarado, ¿no? Y a ver, además del comportamiento de Heiner Alvarado, yo recuerdo, no es que lo está lavando ni nada, porque los casos, los delitos por los que se le acusa son sumamente serios, y en el marco de la organización, para la Fiscalía, él era el segundo luego de Castillo, era una especie de coordinador clave, era ministro de Estado. En el ámbito del Ministerio de Vivienda. En el ámbito del Ministerio de Vivienda. Pero su comportamiento procesal, al menos, ha sido sumamente diligente. Es decir, lo que uno ha visto es que él ha acudido a cada una de las citaciones. Participación en el proceso, solicitud de actos de investigación, tiene arraigos domiciliario, familiar, laboral. Entonces, en ese caso, pues se hace absolutamente innecesaria la prisión, ¿no? Y súmale, yo creo que ese es el dato fundamental, que ya tiene mandato de impedimento de salida del país. Ese es el dato estratégico en el caso. Ahora, el caso de Juan Silva es totalmente distinto. Es la otra cara de la moneda. Claro. Es el peligro de fuga hecho persona. Claro, La fugó, primera apenas pregunta es pudo. ¿dónde está? Claro. Entonces, ahí ya ni siquiera entras a la discusión, pues es clarísimo Y ahora, objetivamente. ¿cuán sencillo es sostener esa fuga, doctor? Es decir, claro, teniendo un gobierno que te respalda, como el de Pedro Castillo, muy bien, puedes estar en Venezuela tranquilo, pero, a ver, ser un prófugo de la justicia en el extranjero debe ser muy costoso también. Absolutamente. Y él no tiene, por lo menos hasta donde se sabe, un asilo formal. Porque imagínate el caso de la esposa del presidente Castillo, a quien se le ha pedido prisión preventiva también. Imagina que la fiscalía gane la prisión. Aunque ganes la prisión, no la van a mandar, porque está asilada formalmente. En el caso de Silva puede ser diferente el escenario, porque una orden de prisión preventiva que permitiría un proceso de extradición, cuando la persona no tiene un asilo formal, entonces ya entramos a las relaciones entre estados, ¿no? Y por derecho internacional, además, por los tratados que tenemos, ya el Estado está obligado a entregar. Es decir, Entonces, si te captura la Interpol, lo van a mandar. no, ahí no hay proceso de extradición, nada, porque no es que él formalmente esté asilado Así es. o con una residencia venezolana. Así es. Hasta donde se sabe, no. Entonces, o sea, podría ser el caso también, pero hasta donde se sabe, no. Entonces, por eso es que la prisión es fundamental, va a ser mucho más fácil devolverlo. Y con esto termino. Por el caso de Lilia Paredes, que usted mencionó, que también sigue a haber su audiencia de prisión preventiva, decidieron simplemente suspenderlo hasta la quincena de junio porque no fue notificada debidamente en México. Y uno dice, wow, tanto tiempo de marzo hasta junio, es porque la actitud del Poder Judicial es, bueno, está con asilo, ya esto lo vemos luego. Lo que pasa es que es un peligro procesal también que puedes discutir en el papel. No es como el caso del presidente Castillo, que lo tenías pues fugándose en el momento, ¿no? Y necesitabas la tramitación urgente. Claro. Entonces, va por ahí. Pero creo que además se ha flexibilizado un poco ahí la urgencia. Además han intentado respetar la garantía de la defensa. Entonces, Bueno, y poniéndonos bastante humanos es la madre con sus hijos, ¿no? con hechos imputados bastante graves sí, pues y también. ya fuera, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias, como siempre, encantado, al doctor Omar. Jefferson Moreno por hacer pedagogía sobre estos casos que pueden ser complejos, pero es importante entenderlos a detalle para no confundir los conceptos. Jefferson Moreno, abogado penalista.